Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola y les prometimos que a través del canal de la producción iban a tener todos los detalles de lo que fue la Expo Pioneros 2022. Y como un programa no alcanza, hoy tenemos algunas de las actividades que se fueron presentando, algunas charlas técnicas que se fueron realizando durante Expo Pioneros 2022, la tercera edición, en la que se estuvo presentando fundamentalmente sistemas de producción sustentables. Empezamos una nueva edición de Calidad Agrícola. Expo Pioneros, en su edición 2022, retornó con mucha fuerza y novedades. La principal vidriera del desarrollo chaqueño puso a disposición de productores y visitantes en general datos e informaciones de relevancia para el desarrollo del sector productivo. La muestra tuvo como uno de sus principales ejes a la capacitación que se desarrolló en el Salón Auditorio con distintos temas técnicos y de organización, manejo de datos en establecimientos agropecuarios, agricultura digital, agricultura sustentable y resultados de experiencias a campo. El ingeniero Gilbert Harder, técnico e investigador de la cooperativa Jortizer, compartió datos sobre modelos de sistemas productivos para una agricultura sustentable en ambientes semiáridos. El contenido que voy a presentar hoy es reflexionar sobre nuestras condiciones específicas del suelo y del clima aquí. Algunas cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir parcelas, a la hora de elegir sitios donde hacer una agricultura. Algunos principios y conceptos sobre el sistema de producción propiamente dicho. Y un tema muy clave que son las áreas calvas. Cómo enfrentarlos, cómo describir esa problemática y cómo enfrentarlos para el efecto. Bueno, si hablamos de las condiciones edafoclimáticas, en el Chaco, aquí estamos en un 70% del Chaco paraguayo inmerso en la cuenca del río Pilcomayo. Y creo que, bueno, veo a Santiago Holman que pasó el Pilcomayo ayer. Ahí el sistema del Chaco, el suelo del Chaco en gran medida es aluvial. Y si hay una formación por agua, como es el suelo del Chaco, hay una variación espacial o de características del suelo en muy pocas distancias. Hay una heterogeneidad muy grande y eso hay que tener en cuenta, y eso diferencia en gran medida lo que es el Chaco argentino, que en gran medida se dice que es un suelo más eólico que aluvial, excepto de Pampa de Infierno para el norte, lo que también en gran medida es una formación aluvial. Pero bueno, compartimos la cuenca con Bolivia y Argentina, y eso genera una variación muy grande de suelos, aptitud de suelos. Vemos aquí en el Chaco central que hay una formación de paleocauces muy importantes, que son suelos extremadamente arenosos, muy profundos, en donde en un principio empezó la colonización del Chaco. Los colonos vieron en esos suelos el inicio, y creo que fue la única manera de iniciar una producción aquí, porque eran sabanas con algunos árboles y eran suelos fáciles de labrar. Aunque hoy día se dice y se considera suelos tal vez más marginales que los suelos de monte. Volviendo un poco al mapa anterior, en esa zona tenemos una zona considerada vulgarmente como el cinturón salino,
donde tenemos suelos extremadamente, muchos suelos, muchos sitios con extrema salinidad que hay que tener en cuenta a la hora de armar un proyecto agrícola en esos sitios. Esta imagen refleja un poco la heterogeneidad y la variabilidad del suelo en un campo. Tal vez parte se debe al manejo, pero gran parte se debe al origen del suelo. Vemos que hay sitios que forman peladares, esa es una pastura, y lo que aquí, espero que nadie se sienta ofendido aquí, pero el que defiende mucho el sistema silvopastoril, vemos que la formación de áreas calvas alrededor de los árboles es importante y es una cuestión de competencia hídrica y es una cuestión también en muchos casos de efecto alelopático de las mismas plantas o de los excrementos de las hojas que generan esa alelopatía y evitan el crecimiento en varias especies. Hablando del clima, hay dos cosas bien distintas. Una es la precipitación y la otra es la evapotranspiración potencial. El Chaco tiene esas isoyetas. Empezamos con unos 400, 500 milímetros en la frontera con Bolivia, Argentina, en el oeste, con un gradiente de aumento de precipitación hacia el río Paraguay, llegando a 1200 milímetros a la orilla del río. Se puede decir en líneas generales que hay un aumento de precipitación desde el oeste hacia el este en general de 100 milímetros por cada 100 kilómetros. En forma muy general, y eso es hablando de promedios. Ahora, la otra imagen aquí refleja la otra cara de la moneda, que es la evapotranspiración potencial, que aquí, según los datos oficiales, está en torno de los 1400, 1500 milímetros. Hemos tenido años en que superaba los 1700 milímetros de evapotranspiración potencial por año. Eso significa que prácticamente tenemos un déficit de unos 600 a 800 milímetros con el cual hay que vivir y hay que armar una estrategia para tener un proceso productivo más seguro, más autónomo y por ende más sostenible. Porque la sostenibilidad no solamente es ambiental, no es solamente social, hay un factor muy importante que sea económico para que realmente el proceso rinda dinero. Hay otra fuente de Argentina que tiene este mapa. Aquí está Formosa, aquí está el río Pilcomayo, que dice, y de repente es más real también, que esa zona tiene 1700 milímetros de evapotranspiración potencial y esa zona va hasta la zona de San Luis, donde hay una demanda de agua muy grande también. Y esta imagen aquí refleja concretamente en el mes de enero cuánto es la evapotranspiración baja, los más bajos de repente, o bajas medias registradas que son unos 180 milímetros, las medias que son las rojas que son 190 y las elevadas que son de color azul
que son 220 milímetros. Y hemos tenido concretamente este año de vuelta un año muy deshidratante, llegando a los 200 milímetros de evapotranspiración en el enero, con poca lluvia, y generalmente hay una coincidencia: cuanto menos llueve, la evapotranspiración es mayor, y ese déficit hay que tratar de manejar. Hablando de los promedios, aquí en Loma Plata tenemos esta realidad. Todos los meses tenemos en promedio un déficit. La línea azul refleja nuestra precipitación mensual y la línea roja refleja nuestra evapotranspiración potencial. Significa, aquí se puede percibir que en los meses de invierno y primavera el déficit es muy grande. Y pregunto al público: ¿quién se anima a sembrar aquí un cultivo? Sabiendo que eso puede ocurrir, sabiendo que puede haber una demanda en un año seco incluso mayor. Entonces es muy riesgoso si uno no tiene riego. Incluso para proyectos de riego es bastante complicado compensar este déficit hídrico. Hay que tener mucha cantidad de agua y gran capacidad de reposición para poder compensar este déficit. Bueno, otro parámetro que hay que considerar en el clima son las temperaturas. Esos son, por ejemplo, temperaturas de enero a julio. Tenemos una baja de temperatura y tenemos aquí posibilidades de heladas. Claro que eso después vamos a ver que eso es una limitante y una limitación. Y eso es nuestra radiación solar, que también es la mayor en diciembre, enero, y va bajando a medida que avanzan los meses hacia el invierno. Este mapa muestra el periodo libre de heladas. En el Chaco Central aquí tenemos unos 310 a 320 días libres de helada. Siempre tiene relatividad, no es muy exacto, porque tenemos en un 15 a 18% de los años en que hiela, podemos ya tener heladas en mayo, aunque es raro, pero en los años que hiela, que son unos 70% de los años que hay hielo, podemos tener heladas en mayo, y la mayor cantidad de heladas se concentra en julio, donde tenemos la mayor probabilidad de que nos hiele. Y si lo hemos acumulado, o sea, hasta julio ya tenemos una certeza de que el 90% de las heladas ya tendrían que haber venido hasta julio. El profesional señala que a la hora de elegir un sitio o el suelo para trabajar, se debe tener en cuenta el objetivo y el tipo de cultivo que se va a realizar. En ese sentido, remarcó que si uno quiere hacer cultivo de soja, por ejemplo, se deben evitar suelos con limitantes por cuestiones de salinidad, y si se quiere hacer maní, se debe optar por suelos más sueltos. La agricultura en el Chaco paraguayo está ocupando cada día más áreas, como también aportando mayor importancia en la economía de la zona. En ese contexto, es relevante considerar algunos principios importantes a tener en cuenta a la hora de llevar adelante un proceso agrícola, que la región occidental tiene un clima semiárido, hacia el oeste, frontera con Bolivia y Argentina, a subhúmedo, zona del río Paraguay.
a pesar que las precipitaciones atmosféricas anuales están entre 600 a 1.200 milímetros, existe un déficit hídrico muy importante. Hay que tener en cuenta qué es lo que yo quiero cultivar. Si quiero hacer cultivo de soja, no me voy a ir a un suelo que tiene limitantes por cuestiones de salinidad. Si quiero cultivar un maní, necesariamente me tengo que ir a un suelo suelto que tenga textura arenosa. Entonces, hay que tener en cuenta la textura, hay que tener en cuenta la salinidad. Y en la salinidad hay dos cosas: la salinidad del suelo y la cercanía de la napa freática. Porque la napa freática es dinámica, está muy sujeto a las precipitaciones y a la tasa de infiltración del suelo, y puede tener una limitación muy fuerte para ciertos cultivos. Hay que tener en cuenta los carbonatos de suelo, aunque los carbonatos de suelos de repente son más limitantes y en otros casos no son tan limitantes, pero es un indicador de que hay cierta modificación en el suelo, de que hay una modificación en el pH, de que puede haber una presencia de clorosis férrea muy fuerte en la soja de repente si hay una presencia de carbonatos importantes. Y otro tema que no es menos para considerar es la presencia de franjas de monte. Las franjas de monte son sitios de albergue de muchos animales, aunque a todos nosotros nos gusten los animales, pero la mayoría de los animales silvestres son consumidores de cultivos. La franja de monte es un consumidor de agua, puede ser visto del lado bueno, que es genera un tipo de biodrenaje de las napas, pero también es un efecto muy fuerte de competencia, un gran competidor para el cultivo. Vamos a ver después algunas imágenes. Bueno, un poco de vuelta al mapa de suelo. Todo lo que vendría a ser amarillo, gris aquí, tiene buena aptitud productiva agrícola. A medida que nos vamos hacia este color, ya empieza a haber una limitante de repente por la cuestión hídrica. A medida que nos vamos hacia el sur, puede haber una cuestión de limitación por textura para ciertos cultivos. Paisajes como esto, hay que tratar de evitar usarlo para la agricultura. Yo creo que no hay mucho que mencionar. Hay varias especies que son indicadores de alta salinidad, de alto contenido de sodio en los suelos. Uno muy típico es el viñal, otro es el indio yokú, hay otros plantas herbáceas indicadoras de sales, ¿sí? Muy conocidos aquí en la zona central. Y hay un estudio hecho por el ingeniero Willy Gisbrecht en el año 2004, correlacionando lo que es la producción de fitomasa en un monte nativo, teniendo dos diferentes contenidos de sales. A medida que el contenido de sodio aumenta, yo tengo menos producción de biomasa del monte nativo. O sea, ya para las plantas nativas, el sodio ya se convierte en una limitante. Cuando yo tengo menos sodio, a pesar que los suelos de sitios son más secos de repente, ya voy a tener más producción de biomasa. Ahora, esto es muy interesante. Cuando tengo más contenido de sodio, ya tengo menos cantidad de especies.
O sea, el sodio ya me selecciona ciertas especies que sí van a ir creciendo y otras especies ya no aparecen o mueren directamente en esos sitios. También ha hecho una correlación entre el monte y la pastura en la cantidad de conductividad eléctrica, que aquí fue hecho una relación de suelo seco y agua 1:1 en diferentes profundidades del suelo. Y ustedes pueden percibir que el monte hasta los 8 metros prácticamente es más salado. Tal vez muchos se preguntan cómo puede ocurrir esto. Y hay una explicación de que cuando yo desmonto un monte, empieza otra dinámica de agua en el suelo. El monte, como son especies muy extractoras, muy adaptadas al ambiente, viven con el déficit hídrico. Una vez que reciben agua, lo transpiran. Y muy difícil en el monte uno encuentra un perfil con agua. Generalmente el perfil en el monte está seco y ocurre muy poco lavado. Hay muy poco lavado de sales en el monte. Entonces, las sales están presentes en perfiles más superiores. Una vez que uno desmonta, implanta pasturas o implanta cultivos agrícolas, uno ya tiene algo de sobrante de agua y empieza a lavar esas sales a profundidades mayores. Obviamente eso en pasturas es lo menos, la pastura es de repente lo que más se asemeja en el consumo del agua al monte, pero es lo que muestran esos datos. Y aquí hay una correlación de la conductividad eléctrica del suelo mismo sobre la conductividad eléctrica de la napa freática. O sea, cuando hay más sales en el suelo mismo, las napas freáticas también son más salinos. Yo creo que hay una lógica muy fácil detrás de eso. Bueno, y los análisis de carbonatos es fácil de hacer con ácido clorhídrico, describir, observar la formación de burbujas, es algo fácil de hacer, rápido, y ya te indica por lo menos si hay algún aumento de pH a ciertas profundidades del suelo. Las franjas. ¿Cómo atacarlos? ¿Cómo enfrentar este reto? Hay una limitación legal en hacer áreas mayores. Hoy día está permitido hacer superficies de hasta 100 hectáreas como máximo, aunque había algunos intentos de ampliar eso por lo menos a 300 hectáreas. En 100 hectáreas fácilmente hoy tenemos 2 a 3% de pérdida por efecto en los bordes de las franjas. Y en parcelas, que hay muchos aquí, parcelas de 20, 30 hectáreas, donde fácilmente llegamos a tener este tipo de sacrificio en un 8% de la superficie de este lote. Y eso no es de no considerar. ¿Y qué pasa en estos sitios? Hay lugares en donde aparentemente el efecto se ve muy poco, los lugares arenosos donde tengo una napa freática buena, no muy salada. Ahora, sitios donde es extremadamente, incluso con eucalipto reforestado, es casi catastrofal hacer franjas de eucalipto y el borde que uno ve cómo se degrada. Y realmente hay una degradación de suelo en esos sitios. El borde del monte, yo tengo la mayor salinidad y no es una salinidad tan extrema
naturalmente. La salinidad es provocada por la franja misma. Yo genero aquí un círculo vicioso. Cuando no tengo pastura, yo tengo agricultura, el cultivo no me nace porque no tengo agua y no puedo producir cobertura porque ni el sorgo ni el maíz me nacen y me genera un suelo muy desnudo ahí y las plantas nativas van migrando con sus raíces a donde hay agua y agua fácilmente disponible. Las plantas son también muy inteligentes en este sentido. Entonces, se ha medido aquí la conductividad eléctrica a 5 metros de la franja y cada 10 metros entrando en la parcela agrícola, que hay una correlación muy fuerte. A medida que yo entro a la parcela agrícola, la salinidad del suelo se me va bajando rápidamente. O sea, yo tengo una degradación aquí, porque no tengo infiltración, no tengo germinación, no tengo cobertura y empieza a no infiltrar el agua aquí. Lo que famoso lo que se ve es que hay escorrentía, el agua se acumula en los bajos y aquí continúa de igual manera la evaporación. La evaporación va trayendo sales de perfiles más bajos hacia la superficie. La evapotranspiración potencial anual en el Chaco Central está por los 1.500 a 1.700 milímetros por año, generando de esta manera un déficit de 300 a 1.200 milímetros por año. Los suelos del Chaco paraguayo en su mayor parte están formados por sedimentos a través de las escorrentías hídricas. Testigo de esto es el comportamiento del río Pilcomayo con sus enormes aportes de sedimentos, los meandros sedimentados y los desvíos de su cauce natural. Los suelos del Chaco tienen una formación muy heterogénea, habiendo suelos con textura muy arenosa a suelos muy arcillosos. Según datos compartidos por el ingeniero Gilbert Harder, prácticamente todos los suelos del Chaco, a excepción los muy arenosos, tienen una fertilidad buena, pero con problemas físicos de estructura que conlleva a un fácil sellamiento y, consecuentemente, a una baja tasa de infiltración. Manejar estas características es un reto no menor para tener una agricultura exitosa. El sistema de producción propiamente dicho, quiero enfatizar en algunos puntos cuando hablamos del proceso productivo agrícola. Y un tema es el barbecho, otros son la fecha de siembras, la cobertura de suelo, la planificación de la rotación y densidades de siembra o distanciamientos. El eje transversal de todo esto es el agua. El barbecho químico es una técnica y es una técnica transversal en una agricultura secana. Ya en el año 1934, en plena guerra del Chaco, el gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Economía, adiestraba a los colonos aquí cómo hacer barbechos, cómo hacer acumulación de agua en los perfiles de suelo. Incluso han dejado manuales escritos para hacerlo. Solamente que en aquella época era todo mecanizado y había un problema muy grande de degradación de suelos por la textura que teníamos y la erosión eólica. Pero ya la técnica es conocido ya desde hace más de 100 años cómo hacer agricultura a secano en zonas áridas. ¿Sí? Y el barbecho es considerado un periodo
de acumulación de agua es un periodo de tiempo, en un periodo de lluvia o también en un periodo de seca, en donde no haya plantas vivas. Las plantas vivas consumen agua. Tal vez muchos de ustedes preguntan, ¿y aquí no hay evaporación? Obviamente que hay evaporación y hay movimiento capilar del agua, pero es mucho menor que la transpiración. Encontré en un manual de Magán, creo que es argentino, ¿por qué es importante el barbecho? Dice aquí objetivos: acumular agua en el perfil, incrementar la disponibilidad de nitratos. Yo creo que es muy importante porque sembrar sobre verde aquí generalmente es un problema. Cortar el ciclo de malezas, evitando que semillen, evitando que proliferen y que vuelvan a ser un problema grande. Y evitar la propagación de enfermedades en cultivos. Nuestros suelos aquí, yo lo clasifico aquí en 3 tipos de suelo. Tenemos las siguientes características: los suelos livianos, desde el punto de vista de labrar, los suelos arenosos. Fácilmente tenemos una profundidad explorativa de 2 metros y tenemos una posibilidad de acumular agua útil alrededor de 160 milímetros. En los suelos limosos, de textura limosa, franco-limosa, tenemos una capacidad en una profundidad de 1,5 metros de acumular 240 milímetros de agua útil. Y en los suelos pesados, que por su textura generalmente los suelos pesados tienden a tener más limitación por sales, en 1,20 metros yo tengo una capacidad de almacenar agua útil de 190 milímetros. Entonces, desde este punto de vista, los suelos limosos son los que tienen la mayor capacidad de almacenar agua, pero también son los que más agua pueden perder por la evaporación. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo cuantificamos los beneficios del barbecho? Este es el mismo manual también. Y el rendimiento es igual a agua transpirada por la eficiencia del uso de agua por el índice de cosecha. Yo tengo una correlación muy directa al agua transpirada y al rendimiento. O sea, por cada milímetro, y eso se puede hacer cálculos de la cantidad de agua que uno transpira, qué cantidad de kilos yo puedo producir por cada milímetro que transpira mi cultivo. Yo siempre digo que eso es bastante relativo, porque yo puedo tener cultivos sembrados en fecha no indicada. Tengo de repente un maíz que sembré en septiembre, me consumió 700 milímetros y me produjo tal vez 2 toneladas. Me transpirió mucho, pero tuvo una limitación térmica. O tuvo un estrés hídrico severo por un déficit hídrico muy importante, entonces transpirió, pero no me produjo. Y un barbecho eficiente se traduce en más kilos por milímetro por hectárea. Aquí hay una tabla que encontré en el manual de producción de algodón de Australia, que tienen una predicción bastante certera de la cantidad de algodón que ellos pueden producir en diferentes zonas con tanta agua acumulada en el perfil del suelo. Entonces, si nos fijamos en el último, en Emerald, que es la misma latitud que aquí, vemos que con 200 milímetros de agua útil acumulada en el suelo, yo tengo una capacidad
media de producir 3.5 fardos de fibra por hectárea, que más o menos reflejan unos 2.000 kilos de algodón en rama. Ahora, en 80% de los casos, yo tengo por lo menos una probabilidad del 80% de que alcance 2.4 y una probabilidad del 20% de que supere los 4.4 fardos de fibra por hectárea. Y así son cosas que se producen en sitios con un déficit hídrico muy similar a lo nuestro. Las fechas de siembra. Uno que determina la cantidad de rendimiento o el performance de un cultivo es la oferta energética. De repente, el cultivo que más sufre por esto es el algodón, por ejemplo. El algodón necesita mucha energía, necesita mucha luminosidad, necesita buena temperatura. A pesar de eso, no lo colocamos aquí en su mejor estado meteorológico, sino respetamos mucho el tema hídrico. La luminosidad, la temperatura son limitantes. El fotoperiodo de repente para ciertos cultivos es una limitante. ¿En qué época yo lo puedo poner? El estrés hídrico y geotérmico. Cada cultivo tiene sus límites. Por ejemplo, al maíz no le gustan temperaturas por encima de 32 grados. Aunque de repente yo tengo que soportar temperaturas de 38, 40 grados sembrándolo en febrero, pero ya son días contados. Ahora, el sorgo, por ejemplo, soporta temperaturas de 38 grados, tiene una eficiencia fotosintética a esa temperatura todavía, pero tampoco no le gustan 42, 43 grados. Prácticamente a ningún cultivo le gusta eso. Y tal vez muchos de ustedes preguntan cómo Arizona puede producir algodones con 45, 48 grados centígrados con esa temperatura y tiene productividades muy buenas. Lo único que hacen es darle agua. Y con la transpiración, las hojas del algodón, si ustedes lo pueden corroborar en días de mucho calor, si tiene turgencia la planta, la temperatura de la hoja no supera los 32, 33 grados. O sea, si tenés mucha agua y mucho para hacer transpirar, podés hacerlo. Tenés un consumo de lujo, tenés que refrescar a la planta. Y esa agua es agua no necesariamente convertida en productividad, es agua llevada a la atmósfera para enfriar a la planta. Es un consumo de lujo de cierto punto de vista. Y el límite por heladas, que es otra cosa a considerar a determinar la fecha de siembra. Cada planta tiene un umbral térmico superior, la mayoría también inferior, pero el superior es determinante. Y cada cultivo también tiene su umbral hídrico. Vemos que, por ejemplo, el algodón tiene un umbral hídrico mayor, o es capaz de extraer mayor porcentaje de agua desde el perfil de suelos antes que muestre estrés que la soja, por ejemplo. Entonces, son cosas que también hay que tener en cuenta. Y el agua pasa en forma de vapor por las estomas, como ya explicó el ingeniero Kaiser, entra el CO2 y con eso se fabrican los fotosintatos, que son nuestros productos que queremos cosechar. Como regla general aquí, recomendamos hacer las siembras fin de diciembre, enero, incluso febrero, depende del cultivo, tratando que el periodo crítico del cultivo caiga en una
en una época de menos déficit, y a pesar que aquí deje de llover, por lo menos la extracción, la demanda instantánea de agua no es tan elevada, y en esa época el cultivo puede utilizar con facilidad el agua acumulada en el perfil del suelo. Cuando yo tengo un cultivo expuesto en periodo crítico en esta época, le cuesta mucho a la planta extraer la cantidad de agua que necesita en este instante. Esto fue 2014. En la zona cerca de la frontera con Argentina, una semana de extremo calor en octubre, donde llegamos a registrar evapotranspiraciones diarias de 13 milímetros. Son condiciones de vientos secos, temperaturas de 42, 44 grados, humedad relativa por debajo de 20%. No hay forma de que ahí una planta pueda suministrarse de suficiente agua desde el suelo sin que sufra un estrés importante. Y eso se traduce aquí en milímetros por semana. Se ha tenido prácticamente ahí una semana de 70 milímetros, que es, si todas las semanas iban a ser así, en un mes iba a traducirse en 280 milímetros de evapotranspiración potencial en un mes. También aquí expongo un gráfico, también lo que demuestra un poco, si vemos la siembra de algodón, por ejemplo, en Australia, la línea de arriba, la línea roja, vendría a ser Emerald, que es más o menos nuestra latitud. Ellos tienen ya estudiado que después del 15 de noviembre el potencial de rendimiento del algodón ya va bajando, pero sigue bastante estable. Y yo creo que eso nos es un gran consuelo, lo diría así, que en esos ambientes aquí podemos hacer siembras más tardías. Tal vez no obtenemos los techos productivos que pretenden las mejores zonas productivas del mundo, pero tenemos pisos productivos más seguros y más estables. Y eso refleja muy bien, a pesar que ellos ya prácticamente no siembran en diciembre, pero igual tienen buen potencial de rendimiento sembrándolo en diciembre, que para ellos no es habitual, pero aquí lo muestra que no tiene una merma muy grande. Ahora, las otras zonas que son de latitudes mayores, ya la productividad va bajando mucho más. La producción de cultivos en base a un sistema acecano continuará siendo el sistema más habitual en el Chaco. El secreto de esta producción en un ambiente con déficit hídrico es aplicar la técnica de la acumulación de agua en el perfil del suelo previo a la siembra. Esto, concretamente en la zona, significa, en el caso de cultivos de verano, hacer barbechos químicos y o mecánicos durante los meses de primavera para acumular el agua en el perfil del suelo de las lluvias de septiembre a diciembre y sembrar a partir de la mitad de diciembre en adelante. El barbecho consiste en mantener la parcela libre de cualquier planta viva. En los suelos del Chaco, de esta manera se puede acumular entre 160 milímetros en suelos arenosos en 2 metros de profundidad hasta 240 milímetros en suelos limosos de 1.5 metros de profundidad de agua útil.
La época de siembra es una clave fundamental, ya que los cultivos de verano habituales, algodón, soja, maní, sésamo, sorgo, maíz, porotos, etc., tienen un buen potencial de producción sembrándolos en diciembre, enero, inclusive febrero. Además, esta fecha de siembra permite colocar el periodo crítico del cultivo fuera de la época de mucha demanda atmosférica de agua, teniendo una mejor tasa de uso. La cobertura es muy importante, ya que con la cobertura yo evito en gran medida la evaporación, pero sí tengo el consumo de agua en algún periodo del año. Este gráfico aquí demuestra la correlación entre la evaporación directa del agua desde la superficie del suelo considerando las texturas del suelo. Entonces, ustedes ven aquí que las texturas más finas, más arcillosas, tienen un periodo de capilaridad mayor. O sea, tengo aquí 9 días después de haberse mojado el suelo, continúa evaporando agua, mientras que las texturas más gruesas, ya la capilaridad prácticamente evita el ascenso de agua, la textura evita el ascenso de agua a los pocos días. El ingeniero Jandy Dök ha hecho su tesis viendo el efecto de la cobertura sobre la temperatura y la humedad en el perfil superior del suelo, y hay una correlación muy directa. A medida que tengo más cobertura del suelo, yo tengo más humedad en los primeros 5 centímetros por más tiempo y tengo menos temperatura, lo que es muy importante para el buen nacimiento de los cultivos. Aquí hay una demostración a través de un gráfico con las diferentes texturas, como eso, qué efecto tiene sobre la capilaridad o la evaporación de agua por día. Los suelos limosos son los que más agua evaporan, y ustedes lo pueden percibir aquí, donde tengo cobertura y donde no tengo cobertura. Tengo una pérdida de agua obviamente mucho mayor. Aquí vemos una falla de producción de cobertura, se convierte en un problema de malezas, y eso es todo lo que queremos llegar a esta situación. Buena cobertura en lo posible de gramíneas que generan un buen estrato para el buen desarrollo del cultivo. Y esta foto demuestra el efecto en un año extremo en Córdoba sobre el cultivo de la soja. O sea, la cosechadora dejó la paja en franjas y la soja del próximo año, en un ambiente muy seco, en un año muy seco, creció donde había cobertura, y en los otros lugares murió. Bueno, aquí también voy a pasar esa imagen. Aquí lo que muestra es que cuando yo tengo más transpiración, obviamente tengo un potencial de rendimiento mayor, y eso está muy correlacionado. Cuanto más intercambio de CO2 con el vapor de agua tengo, más posibilidad de producción tengo, siempre y cuando las temperaturas también estén dentro de los parámetros. El último tema que quisiera tocar son las densidades y el distanciamiento. Sé que eso de repente genera ciertas controversias. Son experiencias que uno vive día tras día,
en una zona muy seca este año. Vemos a este lado una siembra de soja a 45 centímetros y aquí a 90 centímetros. Y investigando un poco la literatura, vi que en Australia lo están utilizando mucho en ambientes con potencial limitado de producción, separar más las hileras de siembra por administrar mejor el agua, que es el recurso limitante en este caso. Y en este caso resultó en 200, 300 kilos más de productividad que la de hileras más adensadas. Por eso en Australia también se cultiva especialmente el algodón, a veces muy distante. Llegan a cultivar las hileras a 1,5 metros, incluso a 2 metros, para administrar mejor el agua y generar mejor calidad de producto. Bueno, el impacto de la pastura, me gustó mucho lo que mostró el ingeniero Niels de las imágenes. Y aquí vemos dos parcelas, uno al lado de otro, misma fecha de siembra, solamente un historial de la parcela diferente. Misma variedad, misma fecha de siembra. Esto es una parcela que tiene 3 años de soja consecutivo ahora sobre una pastura, no una pastura degradada, una pastura bien formada, sin malezas leñosas, que no se tuvo que remover, se desecó la parcela, no se niveló y se sembró sobre eso. Son 3 años consecutivos en situaciones de bastante estrés hídrico que siempre rindió bien. Y esta es la imagen del 19 de mayo con 90 días de edad. Y esa es una parcela aquí al lado que tiene esta imagen, que tiene sitios ya que fue preparado con rastra, fue nivelada y tiene problemas de escorrentía de agua y tiene un potencial productivo bastante menor. Quería nomás mostrarlo, que son 2 ambientes en el mismo sitio y 2 situaciones de comportamiento diferente. Áreas calvas es una problemática que hay que enfrentar. Uno de los problemas es el desnivel. Hay que tratar de nivelar las parcelas al máximo porque la escorrentía de agua es importante aquí, pero no nos sirve nivelar y no hacer nada, porque después de una lluvia se genera esto y hay que tratar de uniformizar al máximo la entrada de agua. Cuando yo tengo una situación de suelo desnudo, sin cobertura, y quiero iniciar un proceso productivo, yo creo que la herramienta del aireador es la clave. Hay que tratar de hacer pozos, obstáculos para que el agua no escurra en estas situaciones de suelos desnudos. Aquí vemos una imagen de una parcela que no se pasó a aireador. Después de una lluvia de 80 milímetros, uno tiene esas lagunas. Y eso se convierte después en el NDVI, o sea, aquí no se pudo sembrar, aquí se murió, aquí el agua faltó porque escurrió. Y esa parcela aquí al lado fue hecho de la misma manera, la preparación, solamente que ahí se pasó a aireador y rindió mucho más, rindió después mucho más soja. Y una opción que yo vi en San Luis, en las parcelas de riego, según ellos es un hito, un antes y un después, que es el poseador. Cuando yo no tengo cobertura y veo que hay escorrentía, es una herramienta que me ayuda a que eso se uniformice mucho más los cultivos.
Incluso es una cosa, esa es una imagen de San Luis, en Argentina también, un cultivo de papa, y aquí ya utilizándolo en el algodón. Si no tengo cobertura, mejor intervenir mecánicamente en vez de hacer nada. Aquí demuestro una hilera que no se pasó a aereada después de una lluvia, como ya se empiezan a formar los charcos, mientras aquí no. Incluso se utilizó bastante aquí en la soja con buen éxito. Bueno, concluyendo, el agua es el factor determinante para el rendimiento. La cobertura sí, pero no a costo del agua acumulado. Yo veo aquí que eso es crucial. Yo tengo que hacer una rotación de cultivos interanual y no dentro del mismo año. Porque no puedo producir en un ambiente tan árido como es el Chaco, cobertura en primavera y hacer un cultivo de renta en el mismo año. No, las experiencias aquí no son satisfactorias, entonces conviene hacer un cultivo de sorgo o una pastura en un año y hago algunos años consecutivos de cultivos agrícolas de renta. En suelos sin cobertura, el uso de herramientas que evitan la escorrentía de agua es fundamental. Nada me sirve tener una parcela nivelada, que el agua se acumule en algunos sitios y voy a tener un cultivo muy disparejo que no me rinda mucho. Y hacer una buena planificación de rotación y respetar las fechas de siembra. Para tener éxito con la agricultura en el Chaco es importante, según el ingeniero Gilbert Harder, elegir la mejor relación suelo-planta y tener, por sobre todo, un buen programa de rotación de cultivos que deje a la empresa agropecuaria una buena rentabilidad, pero también una sustentabilidad productiva a lo largo del tiempo. Tecnología e innovación fueron las protagonistas de esta tercera edición de Expo Pioneros, que estuvo presentando desde herramientas hasta capacitaciones técnicas para la producción sustentable en el Chaco paraguayo y también en otras regiones de nuestro país, aunque fundamentalmente las capacitaciones estuvieron dirigidas para el suelo chaqueño, vamos a decirle. De esta manera estamos cerrando esta edición de Calidad Agrícola. Les damos las gracias a todos por acompañarnos. Le damos las gracias a los organizadores de Expo Pioneros por dejarnos realizar la cobertura total de este evento. Y desde aquí les invitamos a que sigan en la señal de Canal Pro, el canal de la producción. Hasta una próxima edición de Calidad Agrícola.